Tres. Listo, empezamos. Ya estamos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, creo que ya te conté un poco sobre mí, pero de paso lo vuelvo a repetir porque esto no está grabado, pero en esta oportunidad, como te estaba comentando, tenía la intención de invitar a gente con la cual yo creo que podría llevarme una conversación grata y entretenida y quizás hasta profunda y ¿por qué no nutritiva? Y mi interés es tratar de compartir esas conversaciones genuinas, auténticas, naturales, sin censura, sin tratar de como que de, de vender, ¿ya? O sea, de vender algo, de vender a alguien, o vender a mí, sino simplemente creo que cautivar un poco esa autenticidad de conversar con alguien y disfrutar de esa conversación. Así que nuevamente muchas gracias y me toca preguntarte a ti, que me cuentes un poco de ti y cómo es que también llegas a lo que te dedicas hoy día como, no sé si me equivoco, como especialista en yoga, meditación y mindfulness. No sé si especialista es la palabra, pero ya bueno, en todo caso tú cuéntame un poquito más. Sí, está, bueno, podría ser guía, ¿no? Especialista, no sé, nunca sabría cuándo alguien realmente es especialista en algo. Bueno, gracias a ti, Salvatore, por la invitación, súper contenta y me parece súper chévere también cómo introdujiste todo de decir que no vamos a editar esta conversación, porque de esta forma creo que es lo más real y es mostrar realmente la esencia. Y bueno, nada, he estado escuchando un poco de ti hace un momento, de tu vida en general, cómo llegaste a este camino. Y en verdad he sentido que nuestros caminos son bastante parecidos. Yo, bueno, tengo 25 años, mi nombre es Sí. Úrsula y yo estudié Ujú. administración y hotelería. Y así como tú, también estuve trabajando en oficina, en empresa, por diferentes años y hace 2 años aproximadamente que dije también, me cuestioné si realmente quería vivir así, de esa forma, ¿no? Sentía que mi vida era muy cuadriculada y por más que tenía una vida buena, no me sentía del todo llena con mi propósito de vida, ¿no? Me cuestionaba muchísimo si es que realmente ese era mi camino y que bueno, me cuestionaba, ¿no? Hasta incluso crisis existencial y muchísimas cosas que me pasaron en ese proceso de descubrir realmente a dónde quiero ir, ¿no? Porque a veces, bueno, la mayoría, ¿no? Terminamos muy chivolos al colegio y de ahí de frente vas a buscar qué estudiar y parece todo como una carrera y tienes que cumplir con todo lo que la sociedad te dice, pero realmente sabemos, realmente hemos explorado el mundo lo suficiente como para identificar cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro propósito y bueno, a mí me costó todavía años y ya recién cuando fui conociendo más el mundo y conociéndome a mí, fue donde yo empecé a explorar realmente todo ese camino que ahora transito, ¿no? Entonces, así fue. En un momento de mi vida, yo empecé a tener una crisis existencial de cuestionarme muchas cosas, que vino acompañado no solo con el pensamiento, sino con ansiedad, ataques de pánico, sensación de mucho estrés, mucha presión, de muchas cosas. Entonces fue ahí donde yo dije, wow, tengo que dar una pausa porque algo no anda bien, ¿no? O sea, si tengo todos estos síntomas, estoy padeciendo ansiedad, ataques de pánico, hay algo que mi cuerpo me está diciendo, tengo que escucharlo, no puedo seguir viviendo en automático, ¿no? O sea, hacía, cumplía con todo, aparentemente las personas decían, súper bien, trabajas bien, tenía mis amigas, salía, la vida convencional, ¿no? Pero por dentro uno no se puede engañar, quizás uno puede mostrar una careta, una máscara hacia los demás, pero al final de cuentas uno es el que padece o el que siente todo lo que percibe, ¿no? Entonces, fue ahí donde yo empecé a explorar el yoga. En verdad lo empecé a explorar cuando terminé el colegio, más o menos, y tampoco era la mejor, era como, me costaba muchísimo durar en una clase de yoga, me parecía súper intensa porque yo no era muy flexible, no estaba acostumbrada a los tiempos de silencio, a los espacios de introspección, ¿no? Aunque la mayoría de las personas no se da cuenta, pero todo el día estamos hacia afuera, ¿no? Con las redes sociales, con la televisión, eh, conversando con alguien, ¿no? Casi siempre estamos externalizando y todos nuestros sentidos están hacia afuera, ¿no? Pero pocas veces realmente nos tomamos ese espacio para cerrar los ojos y realmente escuchar tu interior, ¿no? Y a veces ese cerrar de ojos puede ser bastante aterrador cuando no nos sentimos bien a gustos, cuando no estamos a gustos con nosotros mismos. Entonces,
pues Mm, para mí era muy difícil mantenerme en meditación, cerrar los ojos, conectarme, observar todos los pensamientos, que para mí era como un monito que iba por todos lados, mi mente. Y fue todo un proceso, ¿no? Pero lo que pasaba es que cuando acababan las clases, yo salía con una sonrisa en el rostro, sentía que había agotado mucho, que me sentía más ligera, más relajada, contenta, ¿no? Entonces fue ese efecto post clase de yoga que me hacía regresar a pesar que sufría durante la sesión. Yo era de esas personas que miraba el reloj para saber ya cuándo va a acabar esto, porque ya no aguanto más, ya quiero irme, pero claro. aún así seguía yendo, era como que, bueno, mucha gente dice que es bueno y me siento bien al final de la clase, entonces voy a seguir metiéndole ir a clases, ¿no? Entonces el yoga siempre estuvo en ese proceso y me ayudó bastante a lidiar con momentos de mucho estrés y mucha ansiedad. Sentía realmente que encontraba todo un camino, porque el yoga yo siento que no es solo las posturas que la mayoría de personas, al menos en Occidente, se comparte bastante, sino es todo un estilo de vida, una filosofía de vida que te ayuda a reconectar con tu interior, ¿no? Entonces Ujú. fue también como esa emoción de sentir, wow, esto me hace tanto bien, ¿cómo no puedo transmitirlo a los demás? Y aparte que cuando algo te gusta y cuando algo te hace bien, uno suele compartirlo, ¿no? Ya sea con sus amigos, sus familiares. Entonces, poco a poco empezaba a compartirlo así, ya sea de boca de conversar y transmitir como esa idea de que prueben nuevas cosas, ¿no? Que prueben un poco de yoga, de meditación. Y pues en el camino me di cuenta y dije, wow, ¿por qué no hago un profesorado de yoga para profundizar un poquito más? Y aparte que al menos los profesorados de yoga acá en Perú son intensivos, entonces estás, por ejemplo, un mes en donde dedicas la mitad de tu día a la práctica física, a la práctica de meditación, a la práctica de respiración. Entonces era como una forma de también obligarme a la disciplina que a mí me costaba bastante tener. Entonces, bueno, me metí Ujú. al profesorado así sin expectativas. En realidad fue como, ya, voy a hacer una inmersión en todo lo que es esta práctica. Pues salí más encantada y fue ahí donde dije, voy a empezar a enseñar, ¿no? Y obviamente así como tú, también tenía mi parte racional activa, entonces no fue de que renuncié a mi vida laboral en la oficina de la nada, sino fue paulatino, Claro. ¿no? Daba mis clases de Ujú. yoga y también mantenía una vida oficinera, ¿no? Y ya llegó un punto Mm, donde ya dije, pucha, si no me enfoco, no voy a poder realmente escalar y avanzar en lo que yo quiero, ¿no? Creo que el enfoque mm, es súper importante. Entonces fue un punto donde dije, bueno, ya, si me quiero dedicar a todo lo que es bienestar, yoga, meditación, mindfulness, pues tengo que, uno, estudiar más, invertir más en profundizar en mi propia práctica, aprender más. Entonces fue ahí donde el año pasado dije, me voy a India a estudiar donde los yogis, así que literalmente han nacido en esta filosofía, y claro. aprender con monjes budistas también. Entonces, me fui para allá, compré un pasaje de 4 meses, me iba sola a Asia, a pesar que toda mi familia me Wow. dijo, sola en un país, y mi primer destino era India, ¿no? Y a veces se dice que India es un país súper machista y que es peligrosísimo para Mm, las mujeres, pero le dije a mis papás, investigando en internet, sí, pero sabían que Perú también forma parte de los 5 países más peligrosos para las mujeres, así peligrosos. que pues acá también ya vivo en peligro, o sea, si me voy Ya corres allá, riesgo. también voy a estar en peligro. Mm, Claro, igual corro riesgo, ¿no? Entonces, igual yo estoy como más, ¿cómo te digo? No sé, vivir en Perú a veces te hace sentir, te hace ser más alerta a las cosas, ¿no? Porque de hecho es cierto. hay peligro, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces, pues convencí a mis papás, al final aceptaron y bueno, me fui para allá sola, primera vez que viajaba sola, que me aventuraba a todo un viaje así, que en realidad Wow. más allá que sea un viaje súper lejano, porque viajé casi como 2 días en avión, era un viaje más que nada interior. Lo que yo buscaba era justamente ese espacio y esas circunstancias para hacer una mayor introspección y una mayor profundización de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí donde también hice un profesorado de yoga con maestros indios y también hice un retiro de completo silencio en Tailandia, ahí donde aprendí de monjes budistas todo lo que es mindfulness, o como se dice en español, conciencia plena, y también sobre la meditación budista, ¿no? Entonces, bueno, acabando ya toda esa parte del viaje,
pues me enriquecí mucho. No te digo que fue un viaje así color rosa, sino fue bastante retador para mí en diferentes aspectos porque siento que una de las maneras de conocerse al 100% es viajando solo, porque ahí te das Wow, cuenta de todas las dificultades que tienes, todos tus defectos. Yo soy una persona súper desorientada, pero no me había dado cuenta hasta el día que viajé. Dije, wow, soy súper desorientada, porque yo siempre iba acompañada de alguien y ya me acostumbraba a que la otra persona me guíe, ¿no? claro. No iba tan atenta. Entonces, recién cuando estaba sola me di cuenta, wow, me perdía todo el momento, me perdía, mejor dicho. Ajá. Entonces, diferentes retos, ¿no? Diferentes retos. También en algún momento la soledad, ¿no? El miedo, Claro, y este, estás bien lejos también, ¿no? estoy bien lejos. De alguna manera eso es como, es un poco, da un poco de miedo, porque en realidad, por ejemplo, no sé, estás acá en Lima, estás viviendo sola, pero si te pasa algo, tomas un taxi y te vas a ver a algún amigo, ¿no? Pero acá Exacto, no, ahí no puedes, mañana es como que lo único que te queda es llamar a alguien a ver si están despiertos también, porque hay una diferencia horaria. exacto. Y era la hora contraria. O sea, mientras yo me levantaba, ellos ya se dormían. Entonces también había un rango muy pequeño para realmente contactar a mis amigos. Y sí, fue bastante complejo, tuvo altos y bajos, pero bueno, fue toda una experiencia maravillosa. Y, y bueno, justamente había ido con esa idea, ¿no? De aprender más. Y fue en estos sitios donde realmente sentí que he profundizado muchísimo más en las enseñanzas. Y Mm, fue también en ese momento que me regresé de India que dije, ya, ahora sí, me dedico al 100%, ¿no? Ya tengo mi emprendimiento de bienestar que se llama Yana Yoga, en donde comparto sesiones de yoga, sesiones de meditación, técnicas de respiración para la gestión de emociones, ¿no? También lo que es mindfulness o conciencia plena. ujú. Entonces busco justamente todo lo que yo he aprendido en este camino, que he empezado así con mucha ansiedad, ataques de pánico, mucho estrés, y gracias a todas estas técnicas me han ayudado muchísimo a manejar todas estas emociones y también a manejar la impermanencia de todo, ¿no? Porque estamos en un mundo en constante cambio y hay cosas que no podemos Mm. controlar definitivamente, ¿no? La Guau, pandemia sí. es una de las cosas que nos chocó a bastantes personas y creo, y yo puedo confirmar que no sé qué hubiera sido de mi vida sin el yoga en la pandemia, porque para mí fue mi salvavidas y también me parece súper bonito porque he sentido que hay muchísima gente, sobre todo ahora tras la pandemia, que ha buscado alternativas para realmente buscar bienestar, ¿no? Cosa que Mm, antes quizás postergaban porque paraban tan full, ahora es como que ya no había opción. Estaban mm, lidiando con bastante tiempo solos o les agarró con su familia, ¿no? Pasar bastantes roces, ¿no? ujú, Problemas. Entonces, ujú. eso me parece súper bonito, que es así una oportunidad, ¿no? Creo que todo Claro. problema al final nos trae oportunidades de crecimiento y de evolución personal. Creo que esto, lo que nos ha tocado vivir a todos, en cierta forma, nos ha enseñado muchas cosas. Es cierto, por un lado, creo que, y de hecho también mi psicóloga me contaba que había un montón o sea, se empezaron a reportar un montón de problemas más como comunes entre pareja durante de la pandemia. Es más, una amiga me contaba que había más chicas llegando a su propia psicóloga, perdón, parejas, como que con problemas de divorcio, ¿me entiendes? Es como que ya, o sea, no se soportaban en la pandemia, ¿no? Es como, y yo me pregunto como que por un lado, claro, ese es el aspecto negativo, pero por otro lado quizás es como tú dices, a veces toca adaptarnos y a veces esas circunstancias generan como, em, generan algunos otros efectos secundarios, como por ejemplo el hecho de que justamente haya una mayor preocupación sobre la salud mental hace que también se empiece a hablar más sobre ello, ¿no? Y por lo tanto empieza a expandirse esta oferta que muchas veces es muy callada, por el tema de que la salud mental es, sobre todo en el Perú, no podría decir como es en otros países, pero o sea, me llevo prácticamente que la gente no tiene una perspectiva agradable sobre el hecho de ir al psicólogo, sobre hablar sobre su propia vulnerabilidad o su propio estrés. Incluso muchas veces se ve hasta como juzgado, ¿no? Es como si, el- eh, como si la depresión o el estrés fuera algo que solo está ahí, ¿no? Y solo depende de ti, o ya desahuévate, ¿no? Es como, o ya, olvídate de eso, ¿no? Es como, es bien absurdo en realidad, porque eso lleva a que incluso
sea mucho más difícil para estas personas poder encontrar una perspectiva sana acerca oye, me siento mal, ¿no? Y en realidad es como el cuerpo, es como si fueras es como si te doliera el estómago y dijeras, bueno, ya va a pasar, mañana. O sea, no, de hecho tienes que ir a un profesional que te pueda ayudar. Y yo creo que al menos el lado, al menos la mirada positiva de todo esto es que creo que hay más gente que está dispuesta hoy, como dices, a quizás encontrar alternativas y preocuparse un poco más sobre si es que hay alguna opción que pueden tener ellos para poder sentirse mejor, ¿no? Y yo creo que depende en la etapa en la que estés en tu vida, muchas cosas pueden ayudar, ¿no? O sea, puede ayudar ir al psicólogo, puede ayudar a hacer yoga, puede ayudar a hacer deporte, también ayuda mucho, puede ayudar, incluso leer por tu cuenta, hasta los libros de autoayuda que a veces están como que criticados, también te pueden ayudar en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito y justo que tú también estás en eso, no sé si habrás visto que estas prácticas que son nuevas para personas, que por ejemplo en mi caso yo también cuando empecé a meditar, al igual que tú, me sentía como un poco incómodo, ¿no? Porque es como es algo que nunca habías hecho, ¿no? Es como cerrar los ojos. En mi caso yo no hacía yoga, ¿no? Yo simplemente me puse a ver unos cuantos videos en internet y comencé a meditar por mi cuenta, ¿no? Entonces como que, como no sabes, y sobre todo yo en mi caso que muy autodidacta, no tenía nada de guía, es como que me googleaba hasta si es necesario poner las manos así, ¿me entiendes? Es como, ¿es necesario hacer esto? ¿No es necesario? ¿Lo estoy haciendo bien? Es como que es muy difícil porque es una experiencia interna, ¿no? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Y no sé si tú, bueno, me imagino que en tu acaso en tu profesorado quizás, de hecho, tienes un nivel de preparación mayor. ¿Qué tan, qué tan accesible o fácil crees que es para que una persona empiece a adoptar estas nuevas prácticas como el yoga o la meditación? Yo he intentado compartirlo con amigos, he fracasado en el camino porque mucha gente también en el proceso como que se siente más bien mal de que no lo están haciendo bien, ¿no? No sé qué opinas. Total, sí. Bueno, súper bueno que hayas acá traído el tema de la salud mental. Creo que la salud mental es una de las cosas más importantes en nuestra vida. O sea, yo lo he vivido en carne propia. Tener trastorno de pánico, ansiedad, ha sido muy fuerte para mí. Y tú puedes estar en un lugar hermoso, en un paraíso, pero si tu mente no está en equilibrio, ese paraíso al final se torna siendo un infierno. ¿No? O sea, a veces puedes estar en las mejores circunstancias y las personas te pueden decir, oye, pero ¿cómo te vas a quejar si tienes todo, ¿no? Pero si no estás bien de la mente, no te sientes bien contigo mismo, entonces en ningún sitio lo vas a estar. Entonces, para mí es muy importante que la persona siempre, sobre todo cuando se siente mal o está pasando por estados depresivos que ya son tristeza prolongada o ansiedad que son, bueno, ya es más prolongado de 6 meses más o menos, creo que es cuando ya es algo que necesitas realmente buscar ayuda, ¿no? Y eso es súper bueno y eso no te invalida como ser humano, sino más bien valida tu humanidad. Todos somos humanos, todos somos vulnerables, todos somos seres sensibles, vivimos en un mundo en constante cambio, con bastantes cosas difíciles, retos, ¿no? En todo aspecto, nivel social, económico, emocional y tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que más bien es de valientes las personas que piden ayuda y aceptan su vulnerabilidad, ¿no? Porque el primer paso siempre es aceptar, ok, estoy padeciendo eso, estoy pasando por esta experiencia, ¿qué puedo hacer, no? Y esto también es importante porque yo no quiero decir que el yoga, la meditación, el mindfulness sean sustitutos de una terapia psicológica o de ir al psiquiatra o psicólogo si es que así se requiere, ¿no? Yo busco siempre Mm. o sea, integrar, ¿no? Yo siento que el yoga y todas estas prácticas son excelentes complementos a terapia psicológica, incluso si tú ya necesitas realmente tomar pastillas para pasar el día y está bien, puedes Mm. complementar eso también con una práctica de meditación y de yoga. Está comprobado que hace que incluso estas pastillas tengan mayor efecto dentro de ti. Entonces, yo creo Mm. en esa integralidad, ¿no? No en sustituir cosas, sino en conectar todo, y que todo es muy importante. Entonces, eso también es chévere porque hay gente que piensa que los profesores de yoga van a sustituir un psicólogo y te dicen, estoy pasando por depresión, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y a veces te ponen la valla muy alta, ¿no? Cuando realmente uno no está capacitado a ese nivel como para tratar una depresión. Pero sí para Claro. complementar una terapia y ayudar a que la persona siga avanzando en su propio proceso, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué tan complejo? Puede ser complejo para algunas personas llegar a estas prácticas, porque a veces no tienen la guía que necesitan, ¿no?
porque tiene que ser una guía amorosa, una guía que realmente te diga, estás bien, o sea, estás avanzando. Porque puede ser que en el camino alguien entra a meditar y realmente no sabe qué debe sentir, porque es algo muy interno, es bastante ambiguo también dar indicaciones en ese sentido de qué está bien y qué está mal. Y a veces uno piensa, Mm. tienes que llevar la mente en blanco, tienes que dejar de tener pensamientos, tienes que dejar de sentir emociones, pero realmente eso no es, ¿no? Meditar es estar presente, es entrenar tu mente a vivir el momento presente y aceptarlo tal cual es. Eso es el entrenamiento, ¿no? Nuestra mente Qué complejo, ¿no? O lo sea, podemos. es tan, es tan sencillo, pero ahora es tan difícil de entender eso, como que estar presente. Para muchas personas es como que, ¿cómo que no estoy presente si estoy acá? Pero es bien profundo O en sea, realidad. uno puede Es bien estar en profundo. físico, yo puedo estar acá en físico, me ves y todo, pero mi mente puede estar divagando y pensando, tengo hambre, quiero comer algo, o lo que tengo que hacer mañana, o si me peleé hoy día con alguien. Mm, Entonces, realmente estás presente, ahorita que estás escuchando el podcast, realmente has estado aquí y ahora, o has estado pensando mil cosas y por otro lado se mm, estaba escuchando, ¿no? Estamos muy metidos en el multitasking y sobre todo ahora que tenemos tanta información y tantas cosas a la vez, que estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces, la práctica sobreestimulados. de la meditación nos invita a hacer una cosa a la vez, nos invita a realmente percibir el momento presente, a enfocarnos en una sola cosa. Hay diferentes técnicas y eso es lo chévere porque es bastante hay para todo tipo de personas, ¿no? Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones de conciencia en la respiración, hay meditaciones con mantras, también puedes usar mudras, que es lo que tú mencionabas, que son los gestos de las manos. Eso ya es un poco más de Mm, la filosofía yógica, también en el budismo hay diferentes mudras, que se dice que trabaja como a nivel de reflexología, ¿no? Que todo es un reflejo, entonces cada dedo también refleja algo interior. Entonces, por ahí, si estás con muchos pensamientos, el simple hecho de colocar estos dedos te ayuda a concentrarte más, ¿no? Y eso es algo que lo han experimentado ah, hace muchísimos años. Pero no es mm, necesario tampoco, ¿no? Depende en qué camino, en qué corriente vayas a practicar la meditación. Entonces, yo creo ujú. que es bastante importante que las personas que nos escuchan y tengan curiosidad de empezar su práctica de meditación o quizás recién están empezando y no saben si están en un buen camino, pues el simple hecho que ya estés practicando ya es un avance porque estás explorando tu interior. Entonces, de por sí ya estás avanzando en tu proceso. Y por otro Mm, lado, que tengas la total conciencia de que no vas a dejar la mente en blanco. Nuestra mente, por su naturaleza, piensa. Lo único que va a pasar es que vas a dejar de reaccionar. Entonces, es como que mm, nuestra mente es un monito y que a todo momento se va de rama en rama, ¿no? Nos vamos al pasado recordando cosas, quizás con tristeza, con alegría, pero recordamos cosas. O nos vamos al futuro, que eso es lo que a mí me encanta, que está mal porque me genera ansiedad. Me pongo a pensar en las expectativas, proyecciones, ¿no? Me proyecto ujú, futuro, me imagino cosas, ¿no? Entonces todo eso es parte del futuro. Y al final, ¿qué es lo que realmente es real? El pasado ya no tenemos poder sobre él. Y el futuro no mm, sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que realmente es real y lo que nos enseña en el yoga, el mindfulness, en toda la corriente budista también, es el momento presente. Este instante es el único momento real, este preciso momento. Y la vida mm, está hecho de eso, de eternos instantes. Entonces, a través de la meditación nosotros aprendemos realmente a contemplar ese momento presente, a observar los pensamientos, porque van a haber pensamientos, van a haber emociones, van a haber sensaciones físicas, solo que la diferencia es que ya tú no reaccionas, porque uno puede tener un pensamiento, es como una nube que llega, ¿no? mm, Y ese pensamiento, si te gusta mucho, si es un recuerdo bonito, algo que has vivido que te gusta bastante, entonces, ¿qué vas a hacer? Apegarte al pensamiento e involucrarte en él ujú, emocionalmente, ¿no? Por otro lado, si viene un pensamiento feo, un recuerdo quizás de un ex que te pone triste, entonces lo que tú vas a querer es generar aversión. No quieres verlo, como que no quiero pensar en eso. Y mm, al final lo que hace eso, ese apego o esa aversión, es hacer más grande ese pensamiento y que mm, ese pensamiento realmente cale a nivel emocional. Entonces lo que buscamos es que esa nube llegue, porque va a llegar, van a haber pensamientos, es natural, somos humanos, pero tú lo observas como si se tratase de una película, lo ves y lo dejas ir.
aceptándolo. Acá no queremos reprimir ni tampoco forzar, simplemente aprender a observar, a despertar esa conciencia testigo que está dentro de todos nosotros. Mm. La meditación es para todos nosotros. No hay ninguna persona que no pueda meditar, todos podemos hacerlo si es que tenemos realmente la intención de hacerlo. Entonces, y durante el proceso nos vamos a distraer. Tampoco el camino no es color rosa de que voy a observar todo y voy a ser así un Buda. No, si no nos vamos a distraer y eso es parte del aprendizaje. Pero con el tiempo y mayor práctica, tú te vas a dar cuenta más rápido que te has distraído. Entonces vas a regresar a tu enfoque. Y es así, es ese camino entre distraerte, regresar. Pero ya el simple hecho que te des cuenta que te has ido, ya sea el pasado o el futuro, ya es un crecimiento muy grande. Entonces poco a poco vas entrenando tu mente, ¿no? Eso es lo maravilloso de la práctica de meditación. Y ahora que queríamos hablar específicamente más de mindfulness, pues traemos un poco el tema de mindfulness que Thich Nhat Hanh, que es un monje budista muy conocido, que fue de los primeros maestros que trajo todo lo que es meditación a Europa, al Europa. occidente, él fue el que se encargó, ¿no? Por cierta forma, traducir todos los aprendizajes orientales al mundo moderno. Entonces, ¿qué pasa en el mundo moderno occidental? Que la gente decía, no tengo tiempo, en verdad trabajo mucho, paro full, familia, trabajo, educación adicional, o sea, no tengo tiempo Claro. para meditar como tal, como se dice, sentados meditando, convencionalmente. Entonces, el mindfulness te enseña a que cada momento es una oportunidad para hacer una meditación en cierta forma, a estar consciente, porque el mindfulness significa conciencia plena, estar en el momento presente aceptándolo tal y como es sin querer cambiarlo. Entonces Thich Nhat Hanh nos dice que hasta el simple hecho de lavarnos los dientes puede ser una práctica meditativa para nosotros, ¿no? Un momento de realmente sentir el aroma del dentrífico, sentir los movimientos, observar las sensaciones físicas, a tener esa intención no solo de limpiar tus dientes a nivel físico, sino también tus palabras, ¿no? El aroma de tus pensamientos, por así decirlo de una manera poética, ¿no? Entonces, Thich Nhat Hanh nos decía, si tienes tiempo para comer, tienes tiempo para meditar. Si tienes tiempo para lavarte los dientes, también lo tienes para tu práctica espiritual. Porque el mindfulness nos dice que hasta la comida puede ser una práctica espiritual si así lo tienes como intención. Entonces, en vez de comer súper rápido, viendo la tele o viendo el celular, scrolleando, dices, ok, voy a comer y voy a comer realmente. Entonces estás 100% en la comida, con todos los sentidos, en los sabores, en las texturas, en los olores, en los colores, en cada mordisco, en cada mordida, mejor dicho, estás presente. Entonces, incluso el hecho de comer, el hecho de lavarte los dientes, ya puede ser tu propia práctica espiritual que te acerca a una vida más consciente, más presente. Entonces, eso es lo más maravilloso porque en realidad ya no tenemos excusas para no practicar o no estar presentes en cierta forma, ¿no? Incluso cuando conversas con alguien, está realmente aquí y ahora, ¿no? A veces estás con alguien, pero estás pensando en mil cosas menos en la conversación, ¿no? Volver a ver a los ojos, volver a conectar con la persona, con su voz, con sus palabras, realmente escuchar, no solo para responder, sino para entender y para ser empático también, ¿no? Entonces, es un camino muy bonito y eso es lo que quería compartir para que todos sepan de que podemos practicar mindfulness aquí y ahora, no es algo difícil, no es tan complejo, es simplemente disfrutar el momento presente tal y como es, a través de tu Mm. conversación, a través de tu comida, a través de lavarte los dientes, incluso también hay una práctica que es walking meditation, que es hasta caminar. Es una meditación si es que a ti Claro. así te lo propones, ¿no? Y pasear a tu perro por las noches en el parque puede ser tu práctica espiritual, que estás sintiendo cada Sí. paso con total conciencia. Estás sintiendo el aire, la brisa, los aromas, observas los árboles, la naturaleza, y si no hay naturaleza, pues los edificios, ¿no? Y realmente estar presente, buscar esa presencia en cada Mm. acción que haces, eso es vivir en conciencia plena. ¿Dirías que también el hecho de desarrollar esta, como esta habilidad eh, de tanta atención plena, de
del mundo exterior e interior, o sea, de todo lo que estás también sintiendo adentro. De cierta manera te desarrolla habilidades como para poder identificar cómo te sientes, tanto emocionalmente como físicamente. Porque desde que yo he empezado a practicarlo, por ejemplo, he percibido que con mucha más, no es tan fácil ya, pero con mucha más facilidad cada vez más, me es más fácil identificar que estoy comiendo muy rápido, por ejemplo, o que estoy hablando muy rápido, o que estoy ansioso, o que estoy estresado. Es como que hay una técnica que incluso no sé si una psicóloga o un libro leí que se llama Stop, que es como que es el solo hecho por ejemplo, estás así trabajando, estás estresado, lo que sea, y como que reconoces que al menos estás como que, uy, algo está pasando, entonces stop, paras un rato y empiezas a percibir cómo te estás sintiendo y empiezas a darte cuenta, ¿no? De pronto, oye, creo que mi mente está muy ansiosa, estoy como que con los pies así, como que moviéndolo cada rato, o en el peor de los casos es como que estoy como que comiéndome las uñas, o incluso muchas veces, cuando ya llega a ser un nivel de ansiedad tan alto, es que ni siquiera te das cuenta, y esto me imagino que debe pasar mucho en el mundo corporativo por lo acelerado que hasta se saltan el almuerzo, ¿no? Es como que, y cada vez más se generan desórdenes alimenticios porque dejas de lado lo importante que es para tu salud, que, que terminas simplemente como que dejándote llevar por el trabajo y ya no te das cuenta que tu estómago te está pidiendo comida hace rato, ¿no? Y yo creo que por eso es que es como que tan mágico el mindfulness, porque más allá de eso, el estrés realmente tiene una conexión con el cuerpo muy profunda, ¿no? Y de hecho yo creo que es un poco, he leído un poquito sobre eso, ¿no? De una perspectiva científica, creo que eh, hay una relación de bienestar tan grande en el mindfulness que no solamente es como que es cognitivo, o sea, no solamente es emocional y cognitivo, sino también es físico, ¿no? O sea, realmente puedes aliviar tú mismo tu propio dolor al hecho de cada vez más ser mucho más hábil con esta práctica, ¿no? Sí, totalmente. O sea, definitivamente uno de los síntomas de practicar o ir más hacia adentro es que logras identificar con mayor facilidad tus estados emocionales y realmente empiezas a escuchar tu cuerpo, ¿no? Porque te das ese espacio para hacerlo. Ya no estás tan Mm, sobreestimulado hacia afuera, sino también tienes esa conexión hacia adentro. Entonces, me parece eso súper importante, ¿no? Escuchar realmente lo que te pide tu cuerpo. Y también hay datos, hay un montón de investigación en todo, uy, se me va a acabar la batería. En todo lo que es mindfulness hay bastante investigación científica, ¿no? Que te dice que logra cambiar la estructura cerebral. Nosotros en nuestro cerebro tenemos la amígdala cerebral, que mientras más grande hay más estados de estrés, porque está más alerta. Entonces se dice que con la práctica prolongada de mindfulness, de meditación, esta amígdala va bajando, ¿no? Hay un hombre, me parece que era, bueno, un empresario francés que dejó su trabajo en Francia para ser un monje budista. Se fue, me parece que al Tíbet, ¿no? Entonces él empezó a meditar todos los días y a vivir realmente la vida de un monje, ¿no? Entonces a él le hicieron mm, una prueba cerebral y vieron que su amígdala de haber sido del tamaño, bueno, no sé, una pera, ya era del tamaño de una uva. Entonces se reconocía a mm, esta persona como la persona más feliz del mundo, porque al tenerlo, a tener tan chiquito la amígdala cerebral, se refería a que no había una estimulación de estar alerta para la ansiedad o el estrés, ¿no? Entonces mm, es súper probado, acá no es mucho, no es nada esotérico ni nada de eso, sino más bien es súper mm, científico. También te ayuda a manejar muchísimo mejor el dolor. Las personas que tienen dolor crónico, el mindfulness es un muy buen aliado. Te ayuda a generar más neurotransmisores como la oxitocina, la serotonina, neurotransmisores que te conectan con el bienestar y bajar los niveles de cortisol, ¿no? Que son los que se segrega cuando tenemos mucho estrés. Entonces, hay mm, muchísimos beneficios ya comprobados científicamente y eso es genial porque más personas pueden incorporarse, ¿no? A veces pasa que con el yoga hay cierto nivel de aversión porque se piensa que es una práctica más mística o que uno tiene que, o sí, es una religión, a veces hay muchos malos conceptos sobre eso. Entonces, el mindfulness es justamente esa práctica que no hay prácticamente una filosofía detrás, ¿no? O sea, no hay una religión, no hay una ideología que restrinja, ¿no? Sino es una práctica súper abierta y súper simple, porque en realidad llegó de esa forma, ¿no? Prácticamente los maestros que quisieron, el concepto en sí de conciencia plena ya existe aproximadamente desde el año 2500 antes de Cristo, o sea,
ese concepto se transmite hace muchísimos años a través de la filosofía yógica, taoísta, sufista y también budista. Pero lo que hicieron los maestros para traerlo al occidente fue como en cierta forma contextualizarlo, ¿no? Es como traer toda la práctica budista, pero de una forma más secular, quitando la parte de rituales, Claro. quitando la parte, por así, religiosa, ¿no? Porque a veces también el budismo no es necesariamente una religión, ¿no? Tampoco quiero caer en ese dilema, pero bueno, le quitaron la parte difícil, en cierta forma, la parte compleja, para que los Claro. occidentes, más allá de su religión, más allá de su cultura, puedan practicarlo. Entonces es una práctica Mm. súper abierta y como hay tanta investigación de por medio, más gente que es más racional puede ingresar. Es como un camino más abierto, ¿no? Que quizás el Sí, yoga, sí, hay gente que es corporativa, que dicen yoga muy místico, ¿no? Muy esotérico, ¿no? Tienen ahí esos sí. estereotipos Sí, y muchos no, lo relacionan con el horóscopo incluso, ¿no? Como que, claro. Es que bueno, sí son prácticas, ¿no? O sea, de hecho el yoga es todo un universo. Y dentro del yoga está la meditación, entonces no son cosas separadas. A veces uno dice, yo no practico yoga, pero practico meditación. Pero dentro del yoga está la meditación, está las mm, técnicas de respiración también, está la práctica de posturas, y también tenemos principios para una vida más consciente, observancias, éticas y diferentes cosas. Ahí yo podría decir que es una filosofía de vida que nos invita a vivir una vida más consciente a nivel interno y también con los demás seres, ¿no? ujú. Pero eso es lo lindo, ¿no? Que en verdad hay práctica para todos, ya sea yoga, si no te resuena el yoga, pues irte por un lado más abierto que es el mindfulness, ¿no? Claro. De hecho, justo esa iba a ser mi pregunta, porque yo he hecho, o sea, más he practicado mindfulness y meditación, pero la parte del yoga es lo que no he estudiado mucho, ni he practicado tampoco. Bueno, un poco por unos, mi pareja o un amigo que me había enseñado alguna pose de yoga, pero yo lo asumía más como formas de estiramiento o algo así, no lo asociaba con ninguna práctica de mindfulness o meditación. Entonces, no sé si me puedes explicar un poco la diferencia entre Sí, el yoga en especial. bueno, o sea, como te decía, dentro del yoga, que es todo este universo, todo este sistema, esta tecnología que se ha creado hace muchísimos años para en cierta forma manejar nuestra mente y vivir más presentes, incluye la meditación, las técnicas de respiración, los principios y también la práctica de posturas. Entonces, ¿por qué es importante la práctica de posturas? A veces hay gente que dice, no, no la hago, me voy de frente a meditar, si estás yendo por esa corriente, ¿no? Ujú, Pero la práctica de posturas nos prepara para poder sentarnos de una forma cómoda y estable. Porque uno de las primeras dificultades que uno puede tener cuando empieza a meditar es el cuerpo. Porque estar sentado por un tiempo prolongado, mantener la postura, te empieza a doler la espalda, te empieza a doler los hombros, las rodillas y diferentes cosas. Entonces la práctica de yoga está diseñada de cierta forma para que tú puedas adquirir cierta flexibilidad y fuerza para mantener tu postura de meditación completamente cómoda por un tiempo prolongado y poder ir más hacia adentro, ¿no? Entonces vamos desde lo más burdo, que es lo más físico, hasta lo más sutil, que es lo más mental o lo más etéreo, ¿no? Entonces, en cierta forma, las posturas son una excelente preparación física para poder meditar de una forma más prolongada. Entonces, son una ayuda, no es una herramienta. ujú. Entonces, por ahí, por eso también animo a las personas que puedan conocer también la práctica de yoga y no solo crean que es un ejercicio físico, ¿no? Porque Sí, tiene todo, un objetivo muchísimo más elevado, por así decirlo, ¿no? mucho más profundo. Sí, yo de hecho no lo había practicado justamente por eso. Y incluso, o sea, yo creo que mis últimos 2 años han sido para mí cambios muy personales y significativos, que de hecho he cambiado un conjunto de creencias bastante fuertes, porque, por ejemplo, antes incluso lo veía como un estigma, ¿no? Es como que, me acuerdo que en mi trabajo una vez hicieron como había que por mes había que un tipo de, eh, ¿cómo se llama esto? Como un concurso de diversos tipos de deportes o actividades físicas al mes. Entonces, como que promoviendo un poco el ejercicio y la conexión entre la gente del trabajo. Y era chévere. Y una vez uno de ellos fue yoga. Ese mes fue yoga. Y me acuerdo que ahí,
a diferencia de todos los otros meses que había igual de deportes, en este solo fueron chicas. Ni un chico fue bueno, creo que uno o dos fueron al taller de yoga. Y es como que, no sé, es como que si de pronto quizás estaba un poco asociada a que es algo femenino, ¿no? Y bueno, uno que quizás se siente como que, oye, no, que voy a estar ahí haciendo, y bueno, y además también compartes como que si uno lo hace, tú también, bueno, ya, no, no quieres ser el único que se mete a hacerlo. Y obviamente esa perspectiva ha cambiado un montón, pero sí, o sea, creo que es cosa de romper un poco muchas de esas barreras, ¿no? Esas limitaciones, esas creencias que un poco como que frenan esos beneficios, ¿no? Como por ejemplo Total. el que también hace el del que también es como que muy esotérico, también eso frena a muchas personas porque dicen, no, no, ¿qué voy a estar haciendo eso? Cuando en verdad, como dices, también es una práctica incluso hasta medio secular, ¿no? Como que alejada del Sí, en secretismo realidad y el yoga del no es mercado del una ritual. religión. El yoga no es una religión. Uno puede ser católico y practicar yoga. Uno puede tener su sistema de creencias y Mm, está bien, ¿no? O sea, eso es bueno para que piensen, para que sepan de que no es algo cerrado, ¿no? Algunas personas hasta piensan que es una mm. secta. Me acuerdo que cuando me metí más en el yoga, una amiga de mi mamá le escribió a mi mamá diciéndole, ten cuidado con tu hija que está en una secta del demonio y un montón de cosas, ¿no? Que al final Wow. es simplemente estereotipos y miedos que al final la gente tiene, ¿no? Y me encanta lo que has mencionado sobre la Ujú. parte masculina, y es irónico, pero en la antigüedad las personas que practicaban todos estos ejercicios espirituales del yoga, el budismo, hace muchísimos años, la mayoría era hombre, era predominante hombre, los gurús, Man, todos esos grandes maestros, hombres, no había mujeres, las mujeres no tenían protagonismo en ese lado. Entonces es bastante interesante, ¿no? Que en nuestro mundo occidental sí, la gente, las mujeres están dominando el mundo espiritual, ¿no? Pero todo eso tiene un sentido, un porqué. Y eso es porque nuestra sociedad, en cierta forma, nos ha inculcado que el hombre es una persona fuerte, es una persona, no es sensible, no llora, ¿no? n- Y eso hace que al no, final los ajá, hombres tengan claro. una coraza interna, o sea, en su subconsciente, porque a veces uno ni siquiera es consciente de eso, pero ya está muy interno. Entonces uno tiene un poco de aversión de abrir su corazón hacia la vulnerabilidad y la sensibilidad que uno puede lucir como, que uno puede percibir como más femenino, ¿no? Entonces, yo admiro Mm, a los hombres que se abren a practicar yoga, meditación y todo eso, porque es como, en cierta forma, dejar ir todos los preceptos de que el hombre es fuerte, racional, trabajador, ¿no? Más corporativo y la mujer es como más... Son diferentes conceptos que ya están a un nivel bastante subconsciente, ¿no? Pero es maravilloso que ahora ya hay sí. más hombres que se están animando, igual es predominante las mujeres, definitivamente vas a una clase de yoga, 80% mujeres y bueno, al menos un 20% de hombres que ya está creciendo poco a poco. Hace poco también enseñaba una clase Sí, y puros hombres y me sorprendió, dije, wow, quise hasta tomar foto porque dije, en verdad esto es lindo, es hermoso ver a hombres qué así chévere. abrirse, ¿no? Y a conectar con su interior. Entonces eso al final hace relaciones más conscientes también, ¿no? En todo sentido. Claro. Es que también creo que de cierta manera, no sé si me equivoco, pero yo también veo que cuando veo los perfiles de muchos de estos especialistas o guías de meditación o yoga, también como que ellas mismas se dirigen solamente a las mujeres, ¿no? Es como que entonces Sí, también. obviamente no vas a estar en ese perfil porque dices, oye, creo que este perfil es femenino, ¿no? Entonces es como que te sientes Sí, es hasta medio cierto. excluido porque... Y yo también casi caigo en eso, porque a veces hacía mis talleres o mis cursos y la mayoría que entraba era mujer. Entonces dije, bueno, quizás voy a empezar a segmentar solo público femenino, porque a veces pasaba que ponía una foto, no sé, haciendo una postura de yoga y ponía, no sé, público femenino y masculino y habían por ahí hombres que me escribían o comentaban, pero no tenían nada que ver con yoga. Si no era no sé, Mm, qué bonita o cosas así. Entonces, en un momento yo dije, bueno, voy a sacar, ya no voy a segmentar hombres, sino solo mujeres, ¿no? Pero al final es cerrar también las puertas a muchos mm, hombres que quieren descubrir todo este mundo. Entonces, al final lo abro, ¿no? Y también es importante también cómo se muestra en las redes sociales el yoga, ¿no? Porque uno, a veces las mujeres tendemos a mostrar la postura súper acrobática, ¿no? No, súper flexibles, y eso al final termina siendo una barrera para mucha claro. gente que dice, wow, yo nunca voy a poder hacer eso, no hay forma, ¿no? Y lo ves más alejado a ti. Entonces, por eso que también mi perfil yo busco que las personas también empaticen, porque
Yo no soy la persona más flexible, de hecho mi práctica de yoga no se basa en las posturas, no es que yo quiera llegar a ser la máxima persona físicamente teniendo todas las posturas resueltas, no, sino más bien es disfrutar todo este proceso interior de la meditación, de la respiración, también de las posturas porque es parte de, pero mi enfoque no es mostrar ese lado, ¿no? Sino es mostrar esa parte integral que realmente es la filosofía de yoga. Claro, generando apertura. Eso es chévere, es bacán. Y Sí, ese es otro punto también válido, como que esas imágenes bien como bien difíciles, con posturas bien difíciles y acrobáticas. Es como que, claro, eso debe ser, además de que para los hombres obviamente es, oye, ¿cómo voy a estar haciendo esa super pose así? Igual incluso para las mujeres, porque deben haber muchas chicas que dicen, oye, yo no creo que termine haciendo eso y por eso también se terminan diciendo, oye, no creo que haga yoga porque, pucha, esa vaina se ve súper difícil, ¿no? Como que se ve o fácil para solo una ven, o flaca. claro, o solo ven flacas, claro, eso también pasa. Justo había visto una noticia que habían visto como el algoritmo que identificaba yoga y la mayoría eran mujeres blancas, flacas y súper acrobáticas, ¿no? Y al final eso es como un Mm, nicho. En realidad las mujeres somos tan diversas que eso al final hacía que las personas se sientan alejados más que unidos, ¿no? Y yoga, en la mm, definición de yoga, etimológicamente es unión de todos los seres, ujú. ¿no? Ahí no hay Unión. discriminación de ningún tipo, sí. ¿En qué idioma es ese lenguaje? Es en sánscrito, que es el En sánscrito. idioma indio antiguo, que en la actualidad no se usa, solo se ha Ujú. usado muchísimos años para los textos sagrados. Y si algunos han escuchado sobre los llamados mantras, la mayoría de mantras de la filosofía de yoga son en sánscrito porque se dice que es un idioma sagrado, con una vibración bastante especial. Mm, discúlpame un segundo. Ya, perdóname. Sí, No te preocupes. es cierto, es cierto. Y una consulta, mira, yo siento que, no sé por qué, me gustaría entender de qué manera el mindfulness o no sé si alguna de estas prácticas me ha ayudado a generar mucha compasión, pero tanta que es como que a veces es hasta sorprendente, porque uno realmente puede llegar a sentir como que empatía incluso por su peor enemigo, ¿ya? Y es como que es raro, ¿ya? Es raro, porque es como que uno diría, oye, pero ¿cómo vas a justificar la acción de una persona que actúa mal, por ejemplo, ¿no? Sí, pero una cosa es justificar y otra cosa es como aceptar, entender y sobre todo entender la naturaleza de las personas, ¿no? Y yo no creo mucho en lo bueno y lo malo. ¿Ya? Yo creo que en realidad somos sujetos naturales, que tenemos como muchas especies, conductas difíciles, sobre todo el humano es mucho más complejo. Y, y en realidad yo creo que incluso en estas personas que caen en comportamientos malos, socialmente. Bueno, en verdad, sí, malos como por ejemplo matar o robar. En verdad muchas veces son como, son cosas que muchas veces ellos mismos no pueden controlar, de manera muy inconsciente muchas veces, ¿no? Como por ejemplo hay una data horrible, horrible, que incluso, ojalá que no me sienta juzgado por lo que voy a decir, pero creo que le digo que muchos violadores en su infancia han sido violados. Y eso es como, qué terrible, ¿no? De que en realidad a un niño que de pronto tiene 5 o 6 años, tuvo una experiencia terrible que le terminó generando un trastorno tan fuerte, una vida disfuncional tan fuerte que recae en el alcohol y de un conjunto de conductas negativas que termina convirtiéndose en su adultez en una persona mala, ¿no? Entonces termina juzgándolo como si fuera un monstruo, pero luego te enteras de que, pucha, este chico, esta persona ha pasado por lo mismo en su juventud, ¿no? Y bueno, y también es un poco debatible, ¿no? Porque incluso también hay como que, este, como algunas tendencias a ciertas conductas de manera genética, ¿no? Por ejemplo, creo que algunos incluso También. algunos hasta psicópatas de cierta manera nacen así, por como que O predestinados, trastornos, ¿no? claro, trastornos mentales, ¿no? Que en verdad Ujú, es una enfermedad, no es de que la persona haya sido consciente, no es que está mm, sana, ¿no? Total, o sea, una de las prácticas más importantes del mindfulness es la compasión, ¿no?
ahí podemos buscar una meditación que es muy buena, budista, que es la Metta Bhavana, Metta con doble T y Bhavana con H intermedia. Ujú. Esa es un tipo de meditación que nos conecta con la compasión, porque a veces uno dice, ya, seamos compasivos con todos, pero a veces es difícil realmente de sentirlo, ¿no? Entonces, a través de la Mm, práctica de meditación, en donde nosotros también podemos reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, nuestra humanidad en cierta forma, ¿no? Entonces, tanto nos empezamos a aceptar que también lo empezamos a hacer con los demás, empezamos a mm, soltar los juicios, los prejuicios y tantas cosas que vienen del lado más racional, ¿no? mm, Entonces, eso es increíble y eso es una de las prácticas, creo que más profundas, que es sentir esa compasión, ¿no? Y que no solo va hacia nuestro círculo de amigos y familia, que posiblemente es la más fácil de sentir, ¿no? Porque son nuestros cercanos, claro. porque ya hay una conexión, sino va más allá de ese círculo, va hacia los desconocidos, a las personas que ves por ahí en la calle, hasta Mm, personas que odias o que hayas tenido algún conflicto o algún problema, porque al final ves que esas personas también son un reflejo de ti mismo, ¿no? Te das cuenta que tanto como tú, tiene su parte luminosa, también sus sombras, vive también con dificultades, problemas y todo, ¿no? Pero yo sí creo que todos los seres humanos estamos aquí en búsqueda de nuestra felicidad, de alguna u otra manera, ¿no? Y a veces nos toca pasar por circunstancias muy difíciles y muy complejas, entonces nadie sabe la batalla que está viviendo alguna persona. A mm, veces vemos la acción por fuera, pero no sabemos todo lo que hay detrás de esa persona, toda esa carga o esa mochila emocional que le ha tocado vivir. Entonces, realmente claro. no somos nadie para juzgar y me parece interesante la perspectiva que también has comentado sobre los violadores y todo eso, ¿no? Que claro, hay gente que sí los odia a morir, a veces a mí me ha pasado de chiquita que veía en la televisión, no sé, ahí a alguien que había hecho, no sé, matado a alguien y lo veía ahí y decía, wow, pobrecito, ¿no? Qué pena. Mm, Me da, pero igual es importante saber que la compasión no es sentir pena, así que me corrijo ahí, ujú, sino la compasión es tener empatía hacia el otro, ¿no? No juzgar al mm, otro, mm. aceptarlo. La ¿Cuál dirías que compasión es sería otra la forma de diferencia? decir ¿Cuál crees que sería la diferencia entre, entre empatía y compasión? entre empatía y compasión. Wow, está un poco difícil Yo diría que compasión va más hacia el lado de comprender a la otra persona, ¿no? Comprender y ver que es un reflejo también de ti, ¿no? O sea, también es un humano, quiere ser feliz, vive en un mundo en constante cambio, con dificultades, es una persona sensible. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Mm, Pero no sabría decirte exactamente cuál es la diferencia. No tengo ahí la ecuación exacta, pero es claro, importante entender que compasión no es igual a sentir lástima o pena, ¿ok? claro, Eso claro, es claro, claro. importante saber. Sí, sí, yo creo que quizás está por ahí lo que dices de comprensión. O sea, comprender, el hecho de comprender es un paso mucho más profundo, ¿no? O sea, no solamente es como que, por ejemplo, ves que a una chica la están lastimando en la calle, ¿no? Es como que te sientes empático, te pones en su lugar y dices pobrecita, o te sientes como que, oye, te sientes algo, ¿no? Ni siquiera piensas necesariamente en algo, sientes algo, porque como que también es emocional, no necesariamente tienes una interpretación sobre el acto. Pero creo que la compasión es incluso un paso más allá, que implica comprender, ¿no? Creo que implica tener justamente un entendimiento profundo sobre los procesos, sobre las cosas que percibes. Bueno, fácil nos estamos mareando un poquito, pero sí, eso es muy interesante. A mí me ha No, ayudado sí, mucho, sí, está de bien. hecho, me ha cambiado la vida, me ha cambiado mucho la vida. Te ayuda a Sí, de mejorar verdad, todas incluso tus es que está. relaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Y sobre todo esa parte también que dices que, y es la más difícil, que es la de sentir compasión con personas que no te interesan necesariamente, ¿no? O sea, más allá de tu círculo de amigos, es como que, ah, sí, qué compasivo que soy, pero como personas que no te importan, que no tienen nada que ver contigo, ese paso es difícil. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando llegué de viaje también, me fui a un viaje así y de hecho me desconecté un montón, ¿no? Me desconecté un montón, salí de mi día a día, de mi subcultura. Estuve, por ejemplo, no sé, en Europa o estuve en Colombia, entonces es como que, de hecho, la experiencia que tienes como cuando estás de vacaciones es bien distinta, ¿no? Porque, o sea, no es, estás en un país porque sabes que es de vacas, no es porque estás en ese país y sabes que ese es
está tu vida ahí, ¿no? O sea, es como que cuando regresas a tu país, vas a regresar a tu día a día. Pero digamos que, no sé, tuve una experiencia bien única, justo en Cartagena estuve en una playa y por suerte esa playa estaba como que vacía, ya no sé en qué época fui, pero no había casi nada de turismo. Y estaba en esa playa y la playa es bien linda, es como que bien calmada, no tenía que preocuparme por una ola que venga y me mate, así que simplemente estaba ahí echado en la playa. Y de pronto, o sea, de estar tanto tiempo así, literalmente sentí algo raro, sentí como que simplemente mirar a la orilla, sentí como que estaba siendo por primera vez en mi vida consciente de que estaba acá y de que yo no tenía por qué más pensar en algo del futuro o del pasado. Simplemente fue como que fui, wow, es como que me perdí en ese instante, ¿me entiendes? Es como que fue tan fuerte esa experiencia que luego comencé a caminar y sentí, así naturalmente, sentí como una sensación de amor y compasión muy grande y me duró muchos días. Y cuando yo regresé, bueno, de hecho me ayudó también mucho a conocer gente hermosa allá que veía y observaba y aprendía también la forma en la que se relacionaban, ¿no? Por ejemplo, muchas veces acá por lo caótico que es Lima, es difícil sentirte tranquilo y calmado cuando de pronto estás caminando y alguien te putea porque cruzaste mal o porque viene el carro o porque tal. Entonces como que es muy difícil estar en Zen si todo el mundo está con tanto estímulo negativo por tu alrededor, ¿no? Entonces estaba en esta ciudad, en una playita, entonces como que creo que la gente ahí es más tranqui. Entonces yo como que vine con ese estado y vine así y estaba con mis papás conversando, y me acuerdo que justo mi papá trajo el carro y dije, ya viejo, yo quiero manejar, no manejo hace tiempo. Entonces yo me subo al carro y comienzo a manejar. Y yo estaba así, con esta perspectiva tan linda de la vida. Y de pronto estoy manejando y un pata viene con el carro y me insulta, maneja bien, pues, concha tu madre", y me venta la madre. Y yo estoy como que, así, todavía mantenía ese estado y decía como, me imagino que algo debe pasar en su día a día y debe ser difícil, ¿no? Me imagino que o sea, una cosa es aceptar y tener que de pronto a veces puedes tener una condición privilegiada de no preocuparte por tu vida, por la plata y por todas las cosas así que son los factores de estrés más importantes sobre la comida y eso. Entonces, de hecho, es por algo que la gente la vive mal y por lo tanto es mucho más caótico para ellos. Entonces, como que aún mantenía la perspectiva, dije, ok, está bien, no tiene nada malo. Mi papá ya se estaba estresando y yo estaba viejo, tranquilo. Man. Yo seguía ahí manejando. No me duró más de una semana, de verdad. Ya lamentablemente me sumergí de nuevo. Después de una semana de tanto estrés y tanto estímulo, ya estaba manejando y ya no me daba cuenta que yo estaba igualito así metiéndome en la carretera, así como que súper estresado. También tocando así el claxon y es como, es bien difícil. Y todavía ahí no tenía la práctica de la meditación. Quizás me hubiese ayudado a Y como que ese, a retomarlo, ¿no? claro, y ese es el reto, en realidad. O sea, interesante que hayas comentado que eso pasó antes de tu práctica, ¿no? Que en verdad esto, todo lo que sentimos con la conciencia plena no es que sea específicamente cuando uno practica de manera consciente. A veces es simplemente nuestra naturalidad de vivir el momento presente, sobre todo cuando estamos en las circunstancias favorables, es más fácil poder entrar a un estado de conciencia plena, ¿no? Sí, a veces uno ha Mm, sentido eso, ¿no? Quizás las personas que nos van a escuchar han sentido en algún momento esa presencia, sin embargo no han sabido que es tal práctica o tal, ¿no? Entonces a veces ni siquiera hay nombre, simplemente lo sientes y es algo de tu propia naturaleza, porque está en todos esa capacidad de percibir y disfrutar el momento presente así, dejando de lado el pasado y el futuro, ¿no? Sobre todo lo podemos vivir cuando hacemos algo ujú, que nos gusta mucho, ¿no? Los artistas, cuando pintan, cuando tocan música, cuando realmente se involucran en el acto, ¿no? De la creación, de la creatividad, ahí es donde estás en el momento presente. Y bueno, mm, después yéndonos hacia ese lado, a mí también me pasó algo parecido, que estás en un lugar de mucha naturaleza o gente de buenas vibras, porque están como en un ambiente menos estresante, ¿no? Porque tú dices, no es que la gente sea mala, ¿no? En realidad es porque tienen mayores circunstancias de estrés, ya sea preocupaciones económicas, que eso no les hace estar al 100%, sino están molestos y están con preocupaciones internas y eso lo canalizan hacia afuera. Entonces también ahí es como no hay que culpar a mm, los demás porque cada uno batalla su propio tema, ¿no? Pero, claro. pero sí, justamente ahí está el reto, ¿no? Porque nosotros no vamos a ser monjes que se van a la montaña a meditar y a renunciar a su vida material, sino somos seres humanos que estamos en este plano terrenal, que tenemos un trabajo, que tenemos familia, que Mm, tenemos relaciones, que tenemos amistades, etcétera, ¿no? Y ahí está el reto, en encontrar
justamente ese punto medio entre tu vida espiritual, entre ser una persona compasiva, estar presente, más allá que las circunstancias no sean las más favorables, ¿no? Y a veces me ha pasado que tengo Mm, alumnas que les enseño a meditar, pero viven en un sitio donde hay mucha bulla, donde se escucha por ahí, no sé, viven muy cerca de un mercado y se escucha todos los sonidos o los claxons, etcétera, ¿no? Pero justamente ujú, eso es parte de la práctica, ¿no? De aceptar todos los sonidos que nos rodean como un ancla al momento presente. Dejar de verlos como algo malo, porque las etiquetas es lo que finalmente nos distraen del proceso de vivir el presente, ¿no? Entonces, ya sea que haya full sonido, ¿no? Full ruido, ya sea que las circunstancias no sean las mejores, que te sientas incómodo, etcétera, es ir más allá de todo eso externo para entrar de tu interior y sentirte en paz, ¿no? Entonces yo creo que ese es mm, uno de los objetivos personales que yo tengo, es cultivar esa paz que sea inquebrantable, que más allá que esté en un sitio bastante intenso, yo me sienta tranquila y en paz, ¿no? Tú puedes estar en el centro de Lima con un montón de personas, con un montón de claxon, con mucha gente, etcétera, pero si tú hacia adentro estás bien, todo lo demás va a estar bien. Eso te lo aseguro. mm, mm. Sí, sí, de hecho debe ser difícil igual mantener. Es como que también, yo creo que también puede ser un poco estresante el hecho de querer exigirte Estar esa perfecto. paz, ¿no? Porque la idea es Sí, que tampoco, porque somos sí, humanos, sentirte sí, somos perfectamente siempre bien. total, a veces caigo en eso, ¿no? Eso es difícil. De hecho, yo creo que es una práctica constante que dura toda la vida, ¿no? El aceptar tu vida, tu proceso, tu humanidad, y acá estamos, ¿no? Somos humanos, estamos en el mundo Mm. terrenal. Sí, Exacto. sí, sí. Esa parte también a mí me ha tomado un montón de tiempo. Cuando yo estaba cuando yo empecé mi terapia psicológica, yo le hablaba a mi terapeuta cada rato sobre esta experiencia en Colombia. Y yo le decía, quiero tenerla, ¿cómo hago? Siento que debe haber algo como que, siento que he descubierto una llave como para llegar a ese estado. Y lamentablemente eso, en realidad, me llevaba más a la ansiedad Te porque distraía. sentía que necesitaba, sí, sentía que necesitaba sentirme así, ¿no? Entonces es como que nunca me voy a sentir bien porque ese momento no va a volver a existir, ¿no? O sea, ese momento existió. Y voy a volver a tener otras experiencias diferentes, pero ese momento no va a ser igual al que tuve en Total. ese Y en momento, ¿no? verdad, cada momento es único, ¿no? Y también cuando estamos meditando, haciendo algún tipo de estas prácticas espirituales, a veces, en mi caso, yo he tenido experiencias súper, por así decir, elevadas o profundas, que me he conectado muchísimo, que he sentido una paz en todas partes, he sentido como amor, compasión, y he tenido así una práctica así, pero de pronto, al día siguiente, vuelvo a meditar y quiero buscar llegar a ese punto, pero no, llego acá porque mi mente está justamente con esa expectativa y esa expectativa termina siendo una distracción en mi proceso, ¿no? Entonces, en cierta forma Mm, es soltar el ego de querer lograr algo y simplemente abrazar y vivir el momento presente, ¿no? Y que tenga que pasar lo que pase, pero sin esperar nada, porque a veces uno se proyecta, ah, ya voy a meditar, entonces me voy a sentir relajada. ¿Y qué pasa si meditas, pero no necesariamente, y no te sientes relajada después? Te vas a ujú, decepcionar y vas a decir, ah, no sirve para nada, ya nunca más meditas o ya no lo haces con tanta intención. Entonces, mm, practicar desapegadamente de los resultados, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? claro. Y de hecho yo también Sí, lo sí, vivo, sí. ¿no? O sea, yo, por más de que sea profesora, por más que me haya ido de retiro, por más de que haya estudiado donde sea, tengo la mente humana y vivo una experiencia completamente sensible, vulnerable y puedo resonar con muchas de las cosas que tú me cuentas o que incluso mis alumnos que recién empiezan, lo vivo yo también. Mm, Entonces, eso es lo mm. interesante, que en verdad uno siempre tiene que ir con la mente de principiante, porque eso somos, cada día es diferente. Uy, sí, qué linda perspectiva. Eso, lo de la mente de principiantes, es hermoso. Yo estaba leyendo justo un libro, no sé si justo lo tengo acá, que es un libro que se llama, no sé si lo habrás escuchado, que es Mindfulness para Mindfulness para reducir el estrés, de Bob Stahl y Elisa Goldstein. Justo los últimos contenidos que he estado subiendo son como que extractos de lo que he estado publicando. Y, Buenazo. y ahí decían cosas bien chéveres. Por ejemplo, una de esas es como uno de los aspectos que uno debe tener a la hora de querer practicar mindfulness es esta mente de principiante, ¿no? Es como que, wow, en verdad una vez que lo internalizas y sobre todo lo llegas a entender cada vez más y lo pones en práctica, o sea, lo puedes usar mucho. O sea, por ejemplo, cuando estás el solo hecho de estar
digamos, ¿no? Todos los días yo tengo el hábito de estar afuera y me siento en mi terraza y estoy ahí un rato, ¿no? Pero tener la capacidad de sentirte como si fuera la primera vez que has estado en ese asiento es hermoso. De pronto es como que, wow, es como un momento de, qué lindo este lugar. Es como un poco engañar a tu mente y sentirte maravillado por lo que constantemente incluso ya ves, ¿no? Es como esa capacidad de sorprenderse. Yo creo que también te genera mucha paz y mucha creatividad, incluso felicidad. Exacto, y disfrutas más la vida, sí. En cierta forma es como volver a ser niños, ¿no? Los niños, si tú ves a los niños que están Claro. jugando en un parque, ellos no tienen pasado ni futuro, ellos simplemente están en el momento presente disfrutando todo, ¿no? O Mm, cuando ves un bebé que está probando un alimento por primera vez, es como sorprendidísimo por todos los sabores, es como un elixir, es como si estuviera probando así como algo increíble, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos abrimos realmente a disfrutar todo como si fuera la primera vez, abrimos justamente esa llave para vivir plenos, vivir contentos con lo que tenemos en el momento presente, ¿no? Y mm, vivir como si estuvieras eternamente de viaje, en cierta forma, ¿no? A pesar que sigas mm, en tu casa o en el lugar en el que estás, pero cada experiencia claro. la disfrutas con la mente de asombro, ¿no? Y eso es súper, Mm. súper bonito. Esto que me decías al inicio de que empezaste a sentir esto de que estudiabas administración de empresas y poco a poco sentiste como que te jalaban descubrir tu propósito o una pasión, y así fue que poco a poco llegaste a las prácticas del yoga y las experiencias que justamente hemos conversado hasta ahora. ¿Cómo, no sé si llegas un momento a sentir que lo has encontrado? O sea, que ya estás o sea, llenaste ese vacío o de que te sientes ya como completa. Y te hago esa pregunta porque a mí me ha pasado mucho, me he quedado en esa pregunta, ¿no? Es como que de perseguir este propósito, de querer buscar esa sensación de plenitud o sentirte completo, es como que mm, una vez que ya llegué a esa etapa, digo, ¿realmente estoy en esta etapa? O sea, ¿realmente llegué a ese estado? Me siento completo? No sé si me entiendes Sí, un sí te poquito lo que te entiendo. quiero explicar. Total, o sea, yo me cuestiono muchas cosas. Y bueno, en el momento en que yo empecé a dar clases de yoga, como yo te conté, que empecé paulatinamente, yo seguía trabajando en oficina, pero daba mis clases, y me empecé a dar cuenta que me entusiasmaba muchísimo más mis días por el simple hecho de saber, hoy día me toca dictar esta sesión, qué chévere, ¿no? Y veía mi sonrisa, me sentía súper contenta y en el momento en el que trabajaba, realmente sentía que no estaba trabajando, o sea, sentía que estaba haciendo lo que amo y que estaba ayudando a alguien, ¿no? Yo creo que cuando tienes ese Mm, propósito que va más allá de tu propio ser, o sea, el hecho de ayudar a alguien, transmitir algo, enseñar, compartir, en cierta forma ayudar a la sociedad en algo, ¿no? Creo que todo, en realidad, todos los trabajos ayudan a alguien más, definitivamente. Estamos siempre al servicio de otra persona. Entonces, bueno, en ese sentido mm, yo sentía, ¿no? Como, no sé si has escuchado ese término, el Ikigai, que es un término japonés. ¿Has escuchado sobre el mm. Ikigai? Sí, Bueno, sí, yo sí, sí. también más o menos por ahí me fui y dije, wow, este punto engloba todo, ¿no? El Ikigai es un término de la cultura Okinawa, que son las personas creo que viven muchísimos años, son muy longevos, ¿no? Es una cultura que tiene la idea de que tú tienes que hacer lo que realmente te apasiona y lo que crea valor en la comunidad que tienen, son bastante unidos. Entonces, hasta el fin de sus vidas, así sean viejitos, ellos buscan una actividad en donde puedan aportar al otro y a la cual sean buenos. Entonces, es como un punto medio entre lo que te gusta, definitivamente te tiene que gustar, lo que eres bueno, Ujú, para lo que ayudas a la sociedad y algo que te genere valor económico, ¿no? Porque estamos en este mundo terrenal y más allá que uno comparta algo esencial, para mí bienestar es algo esencial, importante. Sin embargo, yo vivo de esto, ¿no? O sea, es mi trabajo, yo estoy dando energía sobre eso y por lo tanto se tiene que cobrar y tienes que... Y eso, ¿no? Entonces yo vi de que el yoga, la enseñanza en sí del yoga, dice ese yoga no solo las posturas, sino meditación, técnicas de respiración, ese sistema, yo sentía que englobaba mm. todo eso, ¿no? Sentía que era algo que me gustaba, algo que aportaba a la sociedad, algo para lo que era buena, al menos así me decían, y algo que también me generaba ingresos para vivir. Entonces ahí fue donde ese punto Ujú. y dije, bueno, me voy a enfocar y ahora sí me dedico al 100%. Quizás a veces me cuestiono porque
Es un poco difícil la vida de emprendedor, no es como estar en una oficina. Veo a mi hermana, por ejemplo, que ella trabaja en oficina, tiene su gratis, tiene un montón de beneficios, ¿no? Por ahí tiene un ingreso fijo Claro. mensual que eso le da en cierta forma una estabilidad también emocional, ¿no? Porque es como que, ay, acá, Mm, este mes voy a generar esto, puedes hacer planes, etcétera, ¿no? En cierta forma, yo me estoy adaptando a vivir desde la incertidumbre de cada mes, ¿no? Porque cada mes es diferente. eh, a veces hago mis cursos, a veces no, a veces algunos alumnos entran, a veces otros se van, y es todo en movimiento constante, ¿no? O sea, me siento así como, bueno, sí, es como ser freelance en cierta forma, ¿no? Y cada vez lo que me doy sí, cuenta es que sí. siempre surge algo, ¿no? O sea, cuando ya siento, pucha, estoy así como que cero, viene algo, viene algo, viene algo, y es como que eso también me dice, wow, en verdad, cuando haces lo que te apasiona, de algún lado sale, pero te retribuye, ¿no? Y bueno, yo sé que la vida del Mm, emprendedor es todo un proceso, o sea, no de la nada voy a tener mi independencia total, sino es todo un proceso y creo que igual la idea es que tú tengas igual esa credibilidad que estás en el camino correcto, tener ese mm, why, ¿no? El por qué, tenerlo bien presente. Entonces, porque todo lo demás, el cómo, todo ese proceso puede cambiar, pero esa esencia, el por qué estás haciendo lo que haces, se mantiene, mantienes esa naturaleza, esa esencia que te has propuesto y sigues adelante, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Yo tengo de hecho mis objetivos para poder seguir creciendo y también seguir educándome, porque a mí me ujú, encanta bastante ser alumna. Yo siento que en el yoga y todo lo que es espiritualidad, budismo, meditación, uno nunca deja de aprender, ¿no? Es un proceso que dura toda la vida y creo que es súper bonito porque cuando acabé la universidad en cierta forma me quedé como, ah, ya me había acostumbrado a aprender cosas nuevas siempre. Ahora como que ya no, pero uno busca, ¿no? Entonces ahí fui empezando también a ser autodidacta y buscando diferentes formas de nutrirme a través de libros, eh, de todo tipo, ¿no? Ahora tenemos tantos medios para aprender que es claro. genial. Sí, sí, yo creo que justo hoy en día una de las mayores habilidades que te pueden ayudar de cierta manera, lidiar con esa incertidumbre es el hecho de tener la capacidad de constantemente estar aprendiendo. Porque vivimos en un mundo muy, muy incierto, ¿no? Muy, muy rápido, muchas cosas cambian. La pandemia es un ejemplo. O la misma Sí, tecnología también. Sí, sí, la vida de emprendedor es bastante incierta. Y creo que ese es como que un pro y un contra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que he como que moldeado mi entorno de tal manera que todo lo que hago, chamba o sea hueveo, es algo que me encanta ya. Es como que siempre me encanta. Pero igual, al igual tiene su lado de estrés, ¿no? Porque como que no puedo predecir de cierta manera. Bueno, en algún momento quizás, ¿no? Cuando ya adquieres cierto nivel sí, de etapa, de madurez en tus propios emprendimientos, ya puedes incluso hasta predecir, sentir un poco de estabilidad en tu propio emprendimiento, ¿no? Pero al inicio no es así, no es como que ¿qué va a pasar mañana? ¿no? Pero sí. total, total, Y bueno, hasta, nada, y qué, sí, en verdad, es ser valientes, ¿no? Es valientes y tener fe también en tus propias capacidades, en que estás en el camino correcto y seguir adelante nomás. No, eso es, sí, mm, definitivamente vivimos cosas parecidas, así que resueno contigo. chévere, me da mucho gusto que también te esté yendo bien. Bueno, creo que podemos dar una pausa hasta aquí. No sé si estamos una hora y media aprox, pero igual me parece un buen tiempo. He disfrutado muchísimo de la conversación. ¿Qué tal te pareció a Gracias, ti? sí, ha fluido bastante. Sí, ha fluido mucho porque he resonado con bastantes cosas que me has comentado. Creo que estamos transitando caminos similares, cada uno en lo suyo, pero al final es como que bastante parecido, ¿no? Ujú. Como dirían en Tailandia Qué hay una lindo, frase sí. que dicen, en Tailandia hay una frase que siempre dicen que es same, same, but different, ¿no? Como que al final todos terminan, no, sí, same, same, but different. Es como que somos distintos, pero al final nos conectamos bastante porque tenemos cosas muy en común. Creo que eso pasa con todos. Bueno, como, Así que nada, agradecerte, Salvatore, por sí. este espacio. Me parece genial que estés aperturando estos espacios para compartir desde el corazón, desde la esencia y eso, ¿no? Así que Listo. Muchísimas gracias también a ti y te deseo muchos éxitos, éxitos en tu emprendimiento y espero que en algún momento vamos a poder conversar y seguir compartiendo nuevas anécdotas. igualmente, igualmente, muchas bendiciones. Gracias. Namaste. Listo, nos vemos. Gracias.